Libre, porque ya están aquí en una producción de Bienvenido Rodríguez, Los Sabios en la Z. Buenos días al país, buenos días al mundo entero, porque el mundo no solo está en sintonía con la Z101 y el gobierno de la mañana, gobierno de la tarde, ahora con Los Sabios desde la Z, un espacio que la producción de la Z101 ha diseñado para la discusión de temas de profundidad, de temas que tienen la densidad, la profundidad, pero sobre todo la construcción bibliográfica suficiente como para dar todo el tiempo oportuno, todo el tiempo prudente que permiten los medios de comunicación al desarrollo de los argumentos y las ideas de las figuras que aquí se dan cita. Y esencialmente hoy con un tema muy interesante, muy importante, y como todos los temas que acá se tratan y se proponen, con raíces de actualidad, con raíces del pasado remoto, con raíces en el pasado reciente, que pueden explicar causas y efectos. Hoy la propuesta es la desesperanza de un mundo globalizado, producto de las guerras y los conflictos. Un título que solamente de escucharlo, no solamente nos lleva a muchos juicios y opiniones y posiblemente enseñanzas que algún momento hemos obtenido y escuchado en las noticias o en las aulas, nos lleva a eventos tan recientes como los ocurridos el día de ayer, cuando el mundo estaba en vilo por la respuesta armada de la República Teocrática de Irán y el lanzamiento de más de 200 aparatos, tanto entre drones, misiles balísticos y misiles de larga distancia, y que fueron a su vez contestados con intercepciones. Y obviamente todavía amanecemos con el mundo en vilo a la espera de saber cuál será el paso siguiente. Para introducir este tema, explicarlo de manera pormenorizada, así como también iniciar una ruta que luego van a continuar y van a ampliar nuestros invitados especiales, como siempre, lo mejor del pensamiento dominicano moderno, actual, de todas las distintas escuelas de pensamiento. Pues vamos a seguir esa traza que iniciará a partir de este momento con la introducción de este tema del mayor general retirado Miguel Ángel Cordero, que tiene la encomienda de coordinar, dirigir y sobre todo es la selección de los temas puntuales que cada domingo estamos realizando en Los Sabios desde la Z. Damos los buenos días al general Miguel Ángel Cordero. Buenos días. Buenos días, José Luis. Un placer tenerte aquí en esta bella y hermosa mañana en este programa estelar Los Sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano. Buenos días al mundo entero que nos escucha a través de esta su emisora, la Z101. El tema de hoy, la desesperanza de un mundo globalizado, que yo diría prácticamente desglobalizado, porque ya está viviendo una segunda fase de desglobalización a través de la segmentación de los diferentes bloques que estamos viendo. Pero ¿producto de qué esa segmentación? Producto de las guerras y los conflictos. Pero para nosotros analizar lo que son las guerras y los conflictos, debemos irnos a la teoría de las relaciones internacionales. Y dentro de esa teoría debemos irnos al realismo. El realismo, que como teoría de las relaciones humanas, lo que busca es determinar cómo los estados van a propiciar lo que es su seguridad. Y esa seguridad está o debe estar fundamentado en lo que es el aspecto del poder en el ámbito político, económico, social, pero sobre todo en el militar. Para ello, el realismo parte de dos enfoques. Un enfoque cooperativo, que es lo que da inicio precisamente a lo que es la Sociedad de Naciones como resultado de la Primera Guerra Mundial, y ese enfoque cooperativo se va a mantener hasta la Segunda Guerra Mundial, como podríamos decir, donde ya se da inicio a un nuevo enfoque, que es un enfoque competitivo, en el cual precisamente empiezan los grupos de alianza con el interés de salvaguardar lo que se llama su posicionamiento en un espacio terrestre determinado, con el objeto de ofertar garantía a sus aliados, a sus socios, de una manera económica,
pero sobre todo militar. En el enfoque cooperativo, esas alianzas, pues, van a determinar acuerdos y tratados como la no proliferación posteriormente de las armas nucleares y otros aspectos en cuanto a la seguridad interna de los estados para garantizar un proceso de estabilidad, de armonía, pero sobre todo de crecimiento. Como muy bien decía José Luis, ya estamos viendo que dentro de ese enfoque del realismo, y vamos a hablar precisamente del realismo estructural, ya estamos observando que se está pasando de una guerra de palabras a una guerra prácticamente al ámbito de lo que es la lógica bélica. Y lo pudimos ver en la noche de ayer, cuando precisamente Irán, que por primera vez ataca a Israel de una manera directa, porque no podemos decir que no lo ha atacado. Tiene 40 años atacándolo con los proxies. Con los proxies. Claro, con sus aliados. Y fíjate cómo son las cosas, José Luis. Claro. Yo particularmente como analista del ámbito de los conflictos y la guerra, nunca pensé que Irán iba a atacar directamente a Israel. No lo pensé por el hecho de que dispone de algunos grupos proxy, como es Hezbollah, que lo tiene en Siria, lo tiene en Irak, pero lo tiene también en el Líbano. Pero no se puede dar el lujo, Hezbollah, de un ataque directo desde el Líbano, porque las consecuencias para el Estado serían desastrosas. Hay un elemento de esta interesantísima introducción que usted hace, que de hecho más adelante tengo como siempre digo, mi provocación por ahí, porque me encanta mucho el tema de lo que está relacionado a la globalización, a la primera, a la segunda y a lo que algunos llaman ya la tercera. Y en cuanto al tema específico de la guerra y de la decisión que Irán toma el día de ayer, llega un momento en que estos proxies comienzan a ver sus capacidades afectadas porque están enfrentando un Estado formal, porque están enfrentando a un Estado con una tecnología militar de avanzada. No solamente muchos lo enfocan solamente con el apoyo estadounidense europeo, más allá de eso la industria militar israelí, la Rafael por ejemplo, que es una de las empresas militares más impresionantes del planeta, por citar solo una de las tantas que surten el mercado interno e incluso que tienen una gran clientela externa, sobre todo en sistemas avanzados. A Israel se le llama la Startup Nation, startup por aquello de las empresas tecnológicas, entre otras cosas porque su tejido productivo de un altísimo valor humano acumulado y con una gran capacidad en términos de conocimiento práctico, teórico y luego aplicado, le ha permitido construir una serie de sistemas que cuando empezaron por allá por 1991-92 a hablarse de escudos, tomando la idea de Reagan, de la guerra de las galaxias, mucha gente decía que eso era imposible, y sin embargo, obviamente en un territorio de 21,000 kilómetros cuadrados había más posibilidades de lograr un nivel de cielos cubiertos por cohetería de mediano y largo alcance, y en efecto ahí tenemos el domo de hierro, que es la primera capa de una capa que tiene varios niveles. De hecho, ayer se pudieron ver las imágenes de explosiones en la exósfera, en la atmósfera alta, en el borde de lo que llamamos la atmósfera, puesto que misiles balísticos de gran capacidad y que tienen una curvatura de movimiento, hacen una parábola con un ápice altísimo. Dicho sea de paso, un paréntesis para los jóvenes que escuchan la Z101 y el gobierno de la mañana: el primer objeto humano que salió de la atmósfera como la conocemos fue la bomba B1 y B2 alemana. Fueron los primeros dos objetos con su combustible líquido y con su arquitectura de cohete moderno, de misil. Luego Weber von Braun llevaría ese conocimiento a construir los cohetes que más adelante fueron los propulsores del proyecto de la NASA. Los ingenieros que quedaron en manos de los soviéticos luego ayudaron bastante a construir la cohetería que ayudó a llevar a Yuri Gagarin y a otros grandes cosmonautas al espacio. Con respecto a la decisión de tomar ya un ataque directo, es evidente que ya con un Hamas sin capacidad
operativa. Ayer no hubo prácticamente, con excepción de unos 20-25 cohetes que se habrían lanzado desde el sur, ya casi sin capacidad, no hubo una respuesta como en otro momento hubiera ocurrido del sur. En el norte hay capacidades afectadas, aunque se entiende que todavía Hezbollah debe tener reservas importantes. Hay capacidades afectadas por los bombardeos incesantes que ha habido en el Líbano, en Siria y en otros lugares. Y daría la impresión desde un juicio de valor muy personal, de que ante su esfera de influencia, llamada el eje de la resistencia, parecería que el mandato militar iraní no quería quedarse sin generar una reacción. Y curiosamente ayer esa reacción estuvo acompañada de una comunicación de su delegación en la Organización de las Naciones Unidas, donde incluso argumentó el artículo 51 del derecho a la defensa, donde habló incluso de que si no había respuesta, ellos daban por terminado el asunto, es decir, envolvieron su decisión de ataque unilateral, digamos, de una búsqueda de una racionalidad, incluso en el aspecto de leyes internacionales y de guerra. Así que, como dice usted, es una ruptura de lo que había sido su costumbre, su ethos, su forma de operar durante 40 años, y esto va a operar un cambio, porque yo no sé en qué momento ocurrirá, pero es evidente que va a generar sin dudas una respuesta tarde o temprano desde el país atacado el día de ayer, y así vamos a estar posiblemente hasta la gran escalada que muchos temían. Comenzaba ayer. Yo digo que comenzó hace muchísimo tiempo, quizás incluso no solo el 7 de octubre, posiblemente había empezado ya muchísimo antes también. Así que definitivamente fuimos testigos históricos ayer de una ruptura de un paradigma. De lo que se llama, si tú, como tú recordarás, José Luis, ese pueblo dominicano, en 1992 Israel eliminó al líder máximo del grupo Hezbollah, Mohamed Moussaoui, el fundador de ese grupo, y no pudo responder Irán sino a través de un ataque terrorista en la embajada de Israel en Argentina, la AMIA, como podemos recordar. Así es. Entonces, hasta el momento no había dado Irán una muestra de capacidad y de intención bélica contra el Estado de Israel. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dice el líder máximo de lo que es la Guardia Revolucionaria que este es el primero de 4. El primero de 4 ataques que no se sabe por dónde vendrán, de dónde vendrán y cuáles serán los objetivos. Ahora, conociendo Israel ya la intención de su archienemigo, la pregunta es la siguiente. ¿Esperará Israel un segundo ataque? ¿Está combinada, está obligada a dar una respuesta fuerte y contundente a un primer ataque para desarticular lo que es la capacidad y la intención, sobre todo, de Irán? Qué interesante la pregunta que usted propone. Por sí misma es un programa aparte. La teoría, la doctrina del ataque preventivo, no la creó Bush en 2003. La doctrina del ataque preventivo no la creó Clinton en el 96 con la Operación Zorro del Desierto. Es una creación israelí. Eso es una arquitectura israelí totalmente. Utilizada, por citar solo 3 casos específicos. Reactor de Osirak 2 veces. El reactor de Osirak era un reactor nuclear construido en Irak con ayuda de la ingeniería nuclear francesa, y que fue atacado primero en 1981 por las fuerzas aéreas de Israel, y que luego sería totalmente destruido en 1988 precisamente por la fuerza de Israel. En ambos casos, temiendo que el desarrollo de las centrifugadoras y que el desarrollo de esa capacidad le permitiera a Saddam Hussein jugar un rol geopolítico. Es bueno recordar que Saddam era el último gran heredero del Ba'ath, de lo que había sido originalmente el socialismo o la visión socialista islámica, los regímenes llamados laicos, que luego negociaban con la parte religiosa, pero que eran laicos en principio y que heredaban de Gamal Abdel Nasser, del padre
padre de este señor que está ahora en Siria, don Fayez, así como también de otros líderes importantes, la idea de que era la vía al desarrollo, sobre todo con apoyo soviético, era una especie de puente que permitía al integrismo musulmán beneficiarse a través de la ideología y ciertas interpretaciones del marxismo, beneficiarse obviamente del apoyo militar y técnico que le permitió no solamente tener máquinas de guerra, le permitió también hacer la presa de Asuán, a nacer en el río Nilo, y le permitió una serie de mejoras técnicas a la agricultura y demás. En ese sentido, el ataque preventivo es una doctrina que Israel ha practicado. El ataque de 1967 que dio inicio a la guerra de los 6 días es, no olviden, un ataque preventivo en horas de la madrugada que permite que el ataque se haga exactamente a la hora en que terminaba la patrulla de madrugada. Bajaban los pilotos a desayunar, los pilotos que tomaban el testigo estaban todavía en tierra, y justo en ese momento es que inicia el ataque aéreo que acaba con la Fuerza Aérea de Nasser. Mucho antes en ese momento ya Nasser había muerto en el 69, en ese momento, Nasser había muerto en el 69, me fui a Yom Kippur, pero sí estaba vivo en el 67 cuando su Fuerza Aérea no le pudo ser útil en esa guerra de los 6 días. Pero quiero manifestarte algo, que la escuela de las enseñanzas aprendidas de la doctrina norteamericana está fundamentada precisamente en las grandes batallas y combates librados por Israel en ese Medio Oriente. Su escuela avanzada. Tanto la guerra de los 6 días como la guerra del Yom Kippur han sido tomadas por las escuelas norteamericanas como lecciones, como parte de sus lecciones aprendidas, porque han obtenido lecciones también en lo que fue el campo en Vietnam y en otros estadios. Pero no solamente eso, las lecciones aprendidas de Rusia en Afganistán. Totalmente. Esas escuelas, las escuelas, por ejemplo, la Escuela de Estado Mayor, tanto del Ejército de Tierra, de Mar como de Aire, analizan totalmente qué es lo que ha pasado, cuál es el rediseño arquitectónico que hay que hacer en relación al campo, sobre todo logístico. Y me voy más lejos. Porque no existe o no puede existir sin logística lo que se llama una contienda bélica. Y eso es uno de los detalles por los cuales yo entiendo que Irán no está en capacidad de enfrentar a Israel porque tiene limitaciones. Pero esas limitaciones con un pueblo que tiene una crisis alimentaria, un 40% de pobreza, que tiene una inflación altísima, pero no solo eso, que tiene conflictos sociales internos. Y otros enemigos. Solo hay que recordar la muerte de esta joven kurda de 22 años, Mahsa Amini, que eso fue candela por las 4 esquinas. El pueblo de Irán no soportaría un ataque de Israel a gran escala en suelo iraní. Y por tal motivo, yo entiendo que ese primer ataque de Irán fue como un no quedarse dado. Un no quedarse dado. Es un asunto de honor, de moral. Yo estoy de acuerdo. Más que una retaliación, porque el hecho de Israel, que aunque no se adjudica el hecho, tampoco lo niega, haber atacado el consulado de Irán en Siria, es algo tremendo, es un tremendismo, pero está acostumbrado a atacar objetivos militares iraní en cualquier parte, en Irak, en Siria, y hasta que además ha atacado en el mismo Irán. El mismo Irán es el que revela que allí operaban 3 generales suyos que no eran diplomáticos, entre otras cosas, en la dirección de operaciones. Es más, se le chispotea, digo yo, haber reconocido el papel que había tenido el general principal, ahora no recuerdo el apellido, soy muy malo con los apellidos de esa zona del mundo. Mohamed Reza. Incluso en la parte, se parece mucho al nombre del emperador Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, en eso pensé. Se ha dicho que estos operaban actividades ciertamente en conexión con Hezbollah. Eso es lo que les convertía en un objetivo militar israelí. Pero hay que decir algo de lo que usted ha dicho que a mí me parece no puede pasar desapercibido. Yo creo que no podemos pasar la página sin obviar algunos pequeños detalles. El día de ayer, en la intercepción de ese ataque aéreo, en la intercepción de drones, en la intercepción de misiles balísticos y la intercepción de misiles de largo alcance, se dio una situación muy curiosa. Participaron jets, aviones
de la Fuerza Aérea Jordana, de la Fuerza Aérea Saudí. Amén de los ingleses y estadounidenses, que eso a nadie debe sorprender, y del anuncio que hicieron los alemanes de que también iban a sumar sus jets en el Medio Oriente, desde, me parece que la base chipriota que comparten. La clave está en estos dos últimos estados. Jordania, que es un aliado que ha tenido un comportamiento, de Israel, ambiguo. Sí, condeno lo que ocurre en Gaza, pero no me traiga ningún refugiado palestino. Mucho tiene que ver que el padre del actual rey, hay que decirlo, mata un refugiado palestino, que eso es otro elemento. Otro aspecto es que los acuerdos de Abraham, que pudieron haber tal vez cambiado este orden de cosas, pero no le convenía a Irán. Y que ese es el Pero detalle. No solo el acuerdo de Abraham, está el acuerdo de París, donde Irán no fue invitado en el 1990, que es el preámbulo precisamente del acuerdo de Abraham. Era imposible en esa época. Pero recuérdate que en ese acuerdo de París, precisamente, donde ahí es que posteriormente en el 93 se crea lo que es la autoridad palestina con Yasser Arafat, y que 3 años después fue firma Oslo, el tratado de Oslo, el acuerdo de Oslo. Pero 3 años después asesinan a Yitzhak Rabin. Así es, que lo hace un ultraortodoxo judío que no quiere obviamente esa paz. Hay que decir, general, y cierro diciendo, parecería que una cláusula adelantada, una cláusula que entre otras cosas era parte de lo que se negociaba en los acuerdos de Abraham, ayer se cumplió. Y yo no quisiera que eso pase desapercibido, porque los saudíes, al día de hoy, en el esquema geopolítico, en el tablero que está dibujado en Medio Oriente, temen más, detestan más y están más dispuestos a combatir contra su rival chií, siendo ellos el epicentro del mundo suní, que contra Israel, con quien pueden comerciar. Emiratos Árabes Unidos, los países del Golfo, con la excepción de Qatar, que es un proxy económico israelí que hace uso obviamente del suelo qatarí para sobre todo una serie de operaciones económicas que no pudiera hacer dadas las sanciones a su banca, dadas las sanciones a su macroeconomía. Es evidente que lo de ayer termina de dibujar a sangre y fuego los países que están dispuestos, yo creo que cuando esto Dios quiera pase, yo creo que a darle forma y fórmula al deseo, al menos en términos militares, de los acuerdos de Abraham. Pero hay que remontarse antes de la culminación de lo que fue la Primera Guerra Mundial a los acuerdos, porque la Sociedad de Naciones le dio el mandato a los británicos y le dejó a los franceses del Medio Oriente, pero los británicos buscaron 3 aliados. Sí, claro. Con los árabes, claro, le prometieron a los árabes precisamente ese espacio. Armaron a la familia Saud y acaben con todo. Le ofrecieron, pero porque hicieron alianza contra el mundo árabe para decirle, eso no es Palestina, eso es de ustedes. Pero ahí está el acuerdo Sykes-Picot también con Francia. Sí. Que debemos recordar que Francia precisamente tenía al África colonizada. Así es. Pero también tenemos que hablar del acuerdo Balfour. Claro, la declaración Balfour. La declaración Balfour, donde se comprometía Reino Unido precisamente a darle a un asentamiento ahí de una manera ya práctica, ya legalizada al pueblo judío, que es donde juega un rol fundamental lo que es este muchacho que escribió El Estado Judío. ¿Cómo es que se...? Británico. No, el judío, el padre del sionismo. Theodor Herzl. Theodor Herzl. El hombre que es del Congreso sionista, 1860 y pico. Entonces, ese compromiso que tenía Gran Bretaña con esas 3 fuentes dieron origen precisamente a que el Imperio Otomano perdiera esas posesiones, claro, ahí en el Medio Oriente. Pero no nos vamos a quedar solo en Israel. Vamos a hablar otro esquema de lo que es la desesperanza del mundo globalizado, como es la intervención de la policía ecuatoriana en lo que fue la Embajada de México en el Ecuador, donde el expresidente del Ecuador
de la corriente de Correa, Jorge Glass. Jorge Glass, que se encontraba desde el 17 de diciembre del 2023 allí bajo una condición, según México, de huésped, porque no podría hablar de asilo porque es un protocolo que nunca se llevó a cabo y requería el consentimiento precisamente de Ecuador y de su factor político de su presidente para ciertas concesiones dentro del ámbito del asilo político. Pero ya se estaba hablando que Andrés Manuel López Obrador había solicitado un avión Hércules para sacar a este expresidente del Ecuador, motivo por el cual se precipitó rápidamente las autoridades del Ecuador a extraer por la fuerza, por la violencia, por la manera que sea, pero dando cabida al principio de lo que es la autoridad del Estado, y que esto tiene como base, y hay que recordar a ese pueblo dominicano y el mundo que nos escucha, porque hay que analizar las cosas con las diferentes pinceladas. Había ya situación entre el presidente de México y el presidente Daniel Noboa. ¿Qué ha pasado la antesala a todo esto? El presidente de México se refirió a Daniel Noboa como que él había llegado al poder porque Fernando Villavicencio fue asesinado. Esto deja varias aristas sueltas. Se puede dar a interpretar que tuvo algo que ver Daniel Noboa con este asesinato, o que prácticamente fue una componenda de eliminar un candidato potencial como era Fernando Villavicencio para él ir escalando. Opuestos a pensar mal, ¿cuál es el contubernio que tiene un gobierno mexicano que no ha perseguido a los cárteles con el mercado que le suple de pasta coca esencialmente y de otras sustancias son las selvas ecuatorianas y peruanas? Hay quien dice que son los grupos mexicanos los que de alguna manera dirigen, tiritean a grupos ecuatorianos. De hecho, son los grupos mexicanos porque los grandes líderes del narco en el Ecuador están subvencionados por el grupo de Jalisco y Nueva Generación. Cartel Jalisco, Nueva Generación, Cartel del Golfo, Cartel del Valle. Eso es un puro desastre, pero hay otro elemento, que ese público que nos sigue a través de los sabios en la Z debe conocer. Y es que hace 2 semanas la embajadora de México en Ecuador hizo un pronunciamiento público, no dentro de la embajada, público. Dijo que Ecuador no se merecía ese presidente que tenía. Y no lo dijo porque era demasiado bueno, sino porque le veía una actitud como tipo Bukele. ¿Qué es lo que se ha querido vender esa imagen? De que Daniel Noboa es un pichón de Bukele y que está adoptando las mismas medidas que ha adoptado Bukele en El Salvador. Ahora, dentro de la concepción de lo que es el Estado tipo Maquiavelo, no el Estado tipo Confucio, un Estado, porque son 2 estados diferentes. El Estado, dos tipos de Estado. Un Estado pasivo, porque Confucio dice y propiciaba los sistemas políticos, debían organizar un Estado fundamentado en lo que es la moral y la ética, para lograr el bienestar social. En cambio, Maquiavelo decía, el Estado tiene que echar a un lado lo que se llama la moral y la ética para su supervivencia, donde no exista ningún poder por encima de él, incluso donde la iglesia esté subordinada al Estado, que fue lo que le trajo la desgracia a Maquiavelo. Y en su obra, precisamente, El Príncipe, Maquiavelo da esta connotación sobre el poder del Estado. Ahora, estos acontecimientos, que lo vamos a ventilar más adelante con la intervención de cada uno de nuestros expositores, de una manera ya más precisa y más concisa a través de su participación, nos preguntamos, ¿tenía derecho el Ecuador a penetrar a la embajada de México en Ecuador?
cuando una embajada es una extensión del territorio de un país extranjero, no tenía derecho. Hay una flagrante violación a lo que es la Convención de Viena. Pero la Convención de Caracas también en su artículo 3 establece que el asilo diplomático no se le puede dar a delincuentes y a violadores de la justicia. Ahora, hay que armonizar lo que es el contexto legal internacional para que se puedan dirimir las diferencias, porque ya México sometió al Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y pidió a la ONU que fuera excluido de este organismo. Una sanción, la última, que no aplica, porque en la misma OEA, la Organización de Estados Americanos, las determinaciones que dieron, no son vinculantes. Entonces, en ese sentido, tanto la gobernanza global como el ámbito de lo que es las guerras y los conflictos están llevando precisamente a que el enfoque que puedan tener los estados para lograr su supervivencia sea cambiante. Y eso trae una serie de cuestionantes, de preguntas. ¿Hacia dónde va el mundo en los actuales momentos? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando tenemos un conflicto que cada día cobra más fuerza, como la invasión de Rusia a Ucrania, donde Rusia está atentando contra lo que es la calidad de vida del pueblo ucraniano a través del ataque a las hidroeléctricas? Con este ataque busca diezmar lo que es la capacidad militar. Es probable. Pero diezma también lo que es la calidad humana. La moral. La calidad de ejercer un derecho a la vida, pero sobre todo en un periodo de frío. En un periodo en el cual se requiere de producción, de productividad, pero sobre todo de un ambiente acogedor en el hogar. Es entonces, como dice Vladimir Putin, que está persiguiendo la desmilitarización de las fuerzas ucranianas o del pueblo ucraniano. No está desmilitarizando. Está atentando contra un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Eso puede propiciar como retaliación que te ataquen tus refinerías, que son tus fuentes de ingresos, pero sobre todo que te sigan atacando los pueblos más cercanos de lo que es Ucrania. Pero vamos nosotros en ese sentido a propiciar una inquietud a ese pueblo dominicano y esos extranjeros que se unen a esto, lo que es la catedral del conocimiento sobre las inquietudes que emanan de este claustro académico para divulgar lo que es el conocimiento hacia el mundo, no solo hacia la República Dominicana. ¿Dónde iremos a llegar, José Luis, ante tantas tentativas? No contra un Estado, sino contra la humanidad. Porque ese afán de poder, esa guerra de palabras que ha pasado ya a una guerra bélica, porque no es ya una amenaza verbal, ya es un hecho. Y estaremos viendo próximamente cuáles serán las consecuencias de ese ataque de anoche. Estaremos viendo la consecuencia de lo que es y de lo que será la extensión, la prolongación de un conflicto que en el Medio Oriente resulta ser caro por el estrecho de Hormuz, por donde pasa un 40% del comercio global, pero sobre todo un 20% de lo que son las fuentes energéticas. En ese sentido, nos preguntamos, ¿hacia dónde irá el petróleo? Porque Estados Unidos ha tratado de aguantar las pasiones bélicas, buscando la mediación política, donde le pidió a China
que contuviera a Irán, pero el decirle a China, contén y media con Irán, es una forma de decirle, tienes que involucrarte en lo que es el ámbito de las relaciones internacionales. No puedes seguir una actitud pasiva, tienes que ser más activo si quieres ser un protagonista en el gran tablero mundial dentro de lo que se llama la ganancia de poder. ¿Qué te opinas de esto, José Luis? Bueno, primero que nada da para, insisto, una descarga impresionante de opinión. Con su permiso general, vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos junto a usted a contestar esa pregunta tan interesante y a dar paso, intervención también a nuestros invitados muy especiales que ya han llegado, porque el tema de hoy, a mí me parece, es uno de los más interesantes que se ha colocado en los sabios desde la Z. La desesperanza de un mundo globalizado, producto de las guerras y los conflictos. Quédese en sintonía, que usted va a disfrutar de un contenido de altísima calidad como cada domingo. Y hoy